¿Y si lo que siempre has deseado estuviera al alcance de tu mano, pero la vida te jugara una broma cruel? En una Madrid vibrante, llena de sueños y desilusiones, un millonario llamado Javier se encuentra con una escena que cambiará su vida para siempre. Su exnovia, Lucía, ahora vive en las calles, envuelta en un manto de tristeza y desesperación. ¿Qué podría haber llevado a una mujer tan llena de vida a esta situación? La respuesta a esta pregunta podría revelar secretos que Javier nunca imaginó. Javier siempre lo tuvo todo: dinero, éxito y una carrera brillante como empresario. Sin embargo, detrás de su fachada de triunfador, había un vacío que siempre intentó llenar. Desde la ruptura de su relación con Lucía, se entregó por completo al trabajo, olvidándose de sus sentimientos y de los lazos que un día consideró importantes. La presión para mantener su posición en la élite financiera lo aisló, y se convirtió en un hombre que priorizaba el estatus en lugar de las conexiones humanas. En un día cualquiera, mientras caminaba por las calles llenas de vida, Javier avista una figura familiar: Lucía. El choque es inmediato. La mujer que amó, ahora reducida a una sombra de su antigua gloria, lo hace cuestionar sus elecciones. El ambiente a su alrededor es hostil, las personas pasan apresuradas, algunas lanzando miradas de desprecio hacia aquellos que viven en las aceras. Pero para Javier, el mundo a su alrededor desaparece, y todo lo que logra ver es Lucía, envuelta en una manta raída, con la mirada perdida. Lucía, por su parte, no reconoce a Javier de inmediato. El tiempo y las circunstancias han cambiado no solo su apariencia, sino también su esencia. Ella, que antes irradiaba alegría, ahora carga con el peso de experiencias dolorosas. Al encontrarse, la tensión es palpable. Javier se ve envuelto en un torbellino de emociones, una mezcla de culpa y compasión. Intenta entender lo que ha sucedido, pero las palabras fallan, y un silencio incómodo se instala entre ellos. Mientras tanto, el sueño de Javier de ser un magnate respetado comienza a desmoronarse. Se da cuenta de que su búsqueda incesante de riqueza lo alejó del verdadero significado de la vida. Poco a poco, la imagen de Lucía, la mujer que amó y perdió, comienza a atormentarlo. Recuerda momentos en que ella lo animaba a soñar, a ser más que un simple hombre de negocios. Ahora, se pregunta si valió la pena sacrificarlo todo en nombre de una ambición que no trae felicidad. Las interacciones con otros habitantes de la calle revelan la dura y brutal realidad que Lucía enfrenta todos los días. Javier observa cómo estos individuos, a pesar de sus dificultades, encuentran maneras de apoyarse mutuamente. Esto provoca una profunda reflexión en su mente. Comienza a darse cuenta de que, detrás de cada rostro, hay una historia y un sueño no realizado. La vida que llevó, lejos de la empatía y la solidaridad, ahora parece vacía. A medida que pasan los días, Javier y Lucía se reencuentran. Él la ayuda de maneras pequeñas, trayendo comida y conversando sobre lo que ha sucedido en sus vidas. Cada interacción es un recordatorio del amor que un día existió entre ellos y de las elecciones que los separaron. Ella comienza a compartir su historia, revelando cómo una serie de eventos trágicos la llevaron a este punto. El dolor en su voz es casi palpable, y Javier siente su corazón apretarse. La travesía que ambos enfrentan los lleva a un lugar inesperado, el redescubrimiento de sí mismos y de lo que realmente importa. Mientras Javier lucha contra sus propios demonios, también comienza a entender el valor de las lecciones que la vida le ofrece. Lo que inicialmente parecía ser un encuentro accidental se transforma en una oportunidad de redención y transformación. Y así, la historia de Javier y Lucía se despliega, entrelazando pasado y presente, dolor y esperanza, en una búsqueda por la verdad y la reconexión. Lo que descubrirán a lo largo del camino puede no solo cambiar sus vidas, sino también inspirar a otros a mirar más allá de las apariencias y a valorar las verdaderas conexiones que hacen que la vida valga la pena. Javier caminaba por las calles de Madrid, el corazón pesado y la mente agitada, mientras los recuerdos de Lucía se acumulaban en su cabeza. No podía evitar sentirse culpable por lo que se había convertido. Cuando la vio por primera vez, la imagen de ella envuelta en una manta raída lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era como si todo lo que había construido a lo largo de los años tuviera que ser cuestionado. La vida que llevaba, repleta de reuniones y negocios, ahora parecía una carga, mientras la mujer que amaba apenas tenía un lugar para dormir. En los días siguientes, mientras intentaba entender la nueva realidad de Lucía, Javier comenzó a encontrarse con otros habitantes de la calle. Estaba Miguel, un hombre de mediana edad con una actitud sarcástica, que, a pesar de su apariencia desgastada, tenía un sentido del humor agudo. Miguel frecuentemente hacía bromas sobre la vida en las calles, pero Javier percibía la tristeza en sus ojos. Contaba historias de cómo había perdido todo en un accidente de coche que lo dejó sin familia y sin hogar. Al escucharlo, Javier sentía un nudo en la garganta. La fragilidad de la vida se estaba volviendo cada vez más clara para él. También estaba Ana,
Una joven que, a diferencia de Miguel, era más reservada. Tenía una mirada amable, pero un pasado doloroso. Ana compartía que había salido de casa en busca de libertad, pero la vida en la calle le había enseñado que la libertad también traía soledad. Durante una conversación, Ana reveló sus ambiciones de convertirse en artista, pero la falta de recursos y apoyo la había llevado a renunciar. Javier se preguntaba cuántos sueños habían sido aplastados bajo el peso de la realidad. Estas interacciones comenzaron a moldear a Javier de maneras que nunca podría haber imaginado. Se sentía cada vez más atraído por la idea de ayudar, pero también luchaba con la duda. ¿Qué realmente podía hacer por esas personas? La vida empresarial que llevaba parecía tan distante de la lucha diaria que ellos enfrentaban. ¿Por qué le importaba tanto? La respuesta se estaba formando lentamente en su mente, pero era aterradora. Estaba comenzando a verse reflejado en las historias de Lucía y sus nuevos amigos. Cuando finalmente logró sentarse con Lucía para una conversación más profunda, la tensión entre ellos era palpable. Ella lo miró con desconfianza, y Javier se dio cuenta de que el dolor de su rechazo aún resonaba en su corazón. ¿Por qué estás aquí, Javier? Para sentirte mejor contigo mismo, disparó Lucía, su voz cargada de amargura. Javier sintió su defensiva, pero también sabía que era justo. Se había alejado, y ahora estaba allí, tratando de hacer las paces con un pasado que parecía perdido. La conversación fluyó de manera intensa. Lucía se abrió sobre los eventos que llevaron a su caída. Habló de una pérdida devastadora, de la muerte de su madre, que la dejó desamparada. En lugar de buscar ayuda, se sumergió en la tristeza y, en poco tiempo, perdió su trabajo y su casa. Javier escuchó, el corazón roto al darse cuenta de que había ignorado las dificultades que ella enfrentaba mientras él se dedicaba a acumular riqueza y estatus. A medida que la conversación avanzaba, Javier comenzó a sentirse ahogado por la culpa. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero la idea de que podría haber sido un apoyo para Lucía lo atormentaba. No sabía lo que estaba pasando. Estaba tan centrado en mí mismo, confesó, con la voz temblorosa. El silencio que siguió fue doloroso, pero necesario. Lucía parecía absorber sus palabras, y Javier se dio cuenta de que la conexión que tenían aún existía, aunque estaba llena de heridas profundas. La duda comenzó a atormentarlo. Javier se preguntaba si era demasiado tarde para reparar los errores del pasado. Quería ser un amigo para Lucía, pero la inseguridad de no ser suficiente lo paralizaba. Temía que ella tuviera razón, que su presencia allí fuera más sobre su propia culpa que sobre su necesidad. Eso lo llevó a cuestionar su identidad. ¿Era realmente alguien que importaba en la vida de las personas o solo un empresario que se preocupaba por mantener las apariencias? Con el tiempo, Javier decidió que necesitaba hacer más. Comenzó a involucrarse en iniciativas locales que ayudaban a los sin techo. El primer día fue desafiante. Al entregar comida y hablar con los habitantes de la calle, sintió su resistencia. Algunos lo veían como un intruso, un millonario que no podía entender sus realidades. El rechazo era doloroso, pero también una lección. Se dio cuenta de que no podía simplemente aparecer y esperar que todos lo aceptaran con los brazos abiertos. Se necesitaba humildad y paciencia. Las interacciones con Miguel y Ana comenzaron a profundizarse. Miguel, que inicialmente era sarcástico, comenzó a reconocer el esfuerzo de Javier y ofreció consejos sobre cómo abordar los problemas de la vida en las calles. No puedes arreglarlo todo, amigo, pero puedes hacer algo pequeño, algo que signifique mucho para alguien, decía, con una mirada que mezclaba sabiduría y dolor. Ana, por su parte, comenzó a compartir sus dibujos y a hablar sobre sus aspiraciones artísticas. Javier se sentía inspirado por su pasión, y poco a poco, comenzó a ver la belleza que aún existía en la vida, incluso en medio de tanto dolor. Los días se convirtieron en semanas, y Javier continuaba encontrándose con Lucía. Ella aún estaba renuente, pero comenzó a abrir su corazón lentamente. En uno de esos encuentros, dijo, no puedes salvar a todo el mundo, Javier, pero puedes hacer la diferencia en la vida de una persona. Estas palabras resonaron en su mente y corazón. Comenzó a entender que el camino hacia la redención no era solo sobre reparar el pasado, sino sobre crear nuevas oportunidades en el presente. Javier aún luchaba contra sus inseguridades, pero a cada paso que daba, a cada amistad que cultivaba, se sentía más conectado a la vida. Aún tenía un largo camino por delante, pero la jornada apenas comenzaba, y estaba decidido a no solo cambiar la vida de Lucía, sino también la suya propia. La búsqueda de éxito y riqueza ahora parecía insignificante en comparación con el valor de las conexiones humanas y la verdadera empatía. La transformación estaba en marcha, y, con ella, un nuevo Javier comenzaba a emerger. La duda y la incertidumbre aún lo acompañaban, pero la esperanza también comenzaba a brillar, iluminando el camino por delante.
Con el paso de los días, Javier comenzó a sentirse cada vez más involucrado en las vidas de Lucía, Miguel y Ana. Sin embargo, esta nueva realidad no era fácil. Su lucha lo hacía cuestionar su propia vida, sus elecciones y lo que realmente significaba tener éxito. Se preguntaba si el dinero y el estatus que había acumulado a lo largo de los años valían la pena, especialmente cuando veía el sufrimiento a su alrededor. Una tarde, mientras caminaba por las calles, Javier encontró a Miguel en un estado visiblemente alterado. El hombre parecía más abatido de lo normal, y al acercarse, Javier se dio cuenta de que estaba sosteniendo una botella vacía de bebida. «No deberías estar haciendo esto, Miguel», dijo Javier, preocupado. Miguel lo miró con una sonrisa triste. «A veces, el dolor es demasiado, amigo, y no hay forma de escapar de él». La respuesta lo golpeó como un puñetazo. Javier se dio cuenta de que, a pesar de sus intentos de ayudar, no tenía el poder de arreglar lo que estaba roto dentro de las personas. La frustración de Javier aumentaba mientras intentaba conectarse con Miguel. El hombre, que alguna vez fue sarcástico y lleno de vida, se estaba hundiendo en un estado de desesperación. Javier se sentía impotente, y la idea de perder la amistad de Miguel lo dejaba angustiado. Comenzó a preguntarse si estaba haciendo más daño que bien, si su presencia en la vida de aquellos que intentaba ayudar era realmente beneficiosa. ¿Acaso solo era una carga?, pensó, atormentado por dudas. Ana, por otro lado, parecía cada vez más distante. En una de sus reuniones, ella se mostró menos entusiasmada al hablar de sus dibujos. Cuando Javier preguntó si estaba bien, Ana dudó antes de responder. «A veces, me pregunto si vale la pena soñar. El mundo exterior es tan cruel que parece que nunca voy a poder escapar de esto». Las palabras de ella cortaron a Javier como un cuchillo. Sintió la responsabilidad pesar sobre sus hombros, como si, de alguna manera, hubiera fallado en inspirar a la joven artista. Esa noche, Javier no pudo dormir. Las voces de Miguel y Ana resonaban en su mente, y dudaba si realmente estaba haciendo la diferencia. Recordó a Lucía, así como el dolor que sentía por su rechazo. Quería que ella lo viera como alguien que realmente se preocupaba, pero sus intentos de acercarse parecían más una carga que un alivio. Se preguntaba si la culpa que sentía era un reflejo de sus propias fallas, una forma de castigarse por no haber estado presente cuando más lo necesitaba. La tensión entre Javier y Lucía aumentó. En uno de los encuentros, ella lo confrontó de nuevo. «¿Realmente crees que puedes entender lo que estoy pasando? Vives en un mundo de privilegios, Javier. No es tan simple». Las palabras de ella lo golpearon como una tormenta. Se sintió acorralado, como si estuviera luchando contra una pared invisible. «Pero estoy aquí, Lucía. Estoy tratando de entender. Estoy tratando de ayudar», respondió, la frustración transpareciendo en su voz. «¿Ayuda? ¿Crees que puedes ayudarme solo apareciendo una vez a la semana?», disparó ella, sus ojos llenos de ira y dolor. Javier sintió su angustia como una ola, y la conexión que una vez tuvieron parecía desmoronarse. La discusión se intensificó, y se dio cuenta de que, a pesar de sus intenciones, había un abismo entre ellos que parecía imposible de cruzar. El peso de la culpa y el rechazo casi lo hizo rendirse. Con el paso de los días, Javier comenzó a darse cuenta de que sus intentos de ayudar estaban llenos de egoísmo. Quería sentirse bien consigo mismo, pero no tenía conciencia de cuánto podría ser perjudicial para Lucía y los demás. ¿Cómo podría considerarse un amigo si no podía entender sus luchas? Esta reflexión lo llevó a un punto de quiebre. Decidió que necesitaba alejarse por un tiempo, para reflexionar sobre sus acciones y reevaluar sus intenciones. En esa pausa, Javier se encontró luchando contra la soledad. Comenzó a darse cuenta de que la vida que llevaba antes, llena de reuniones y fiestas, se había vuelto vacía. Las interacciones con Miguel, Ana y Lucía eran simples, pero verdaderas. Recordó las risas de Miguel y los sueños de Ana, y la nostalgia lo consumió. Se preguntó si era realmente capaz de cambiar o si solo se estaba engañando a sí mismo. Con el tiempo, Javier comenzó a conectarse con otros habitantes de la calle. Una anciana llamada Teresa se convirtió en una mentora inesperada. Con su mirada cansada, compartió historias de su juventud y de la lucha que enfrentó a lo largo de los años. «La vida se compone de elecciones, chico. Puedes elegir hundirte en el dolor o encontrar belleza incluso en los momentos más difíciles». Las palabras de ella resonaron en Javier, y comenzó a entender que la vida no era solo sobre éxito y estatus, sino sobre resiliencia y conexión. Decidió que necesitaba volver a Lucía, pero ahora con una nueva perspectiva. Al encontrarla, no se presentó como el Salvador, sino como un amigo que estaba dispuesto a escuchar. «Lucía, no tengo todas las respuestas, y no puedo arreglar tu pasado. Pero quiero estar aquí para ti, si me lo permites», dijo,
su voz cargada de vulnerabilidad. Su mirada cambió, y Javier se dio cuenta de que había una debilidad en la armadura que ella había construido a su alrededor. El camino por delante seguía siendo incierto, pero Javier estaba decidido a enfrentar los desafíos. Comenzó a entender que el verdadero cambio no era arreglar la vida de los demás, sino estar presente y aprender de sus historias. Se dio cuenta de que, en lugar de ser un héroe, podría ser un compañero en el viaje. Y así, mientras caminaba por las calles de Madrid, Javier sentía que, incluso en medio del dolor y la incertidumbre, había una nueva esperanza surgiendo. Javier se sentó en un banco de la plaza, observando el movimiento a su alrededor. Las personas pasaban apresuradas, cada una sumida en sus propias vidas, y se sintió aislado en medio de esa multitud. La sensación de soledad lo envolvió con más fuerza que nunca, y recordó las conversaciones que había tenido con Miguel, Ana y Lucía. Estas interacciones significaban algo profundo para él, y ahora, sin ellas, la vida parecía vacía. Pensó en cómo su decisión de alejarse, aunque necesaria, lo había dejado angustiado. El recuerdo de Teresa, la anciana que se había convertido en su mentora, lo reconfortó un poco. Ella le había hablado sobre la belleza que se podía encontrar incluso en las situaciones más difíciles. Pero, aún así, Javier sentía como si estuviera perdido en un mar de dudas. ¿Qué quería realmente? ¿Qué significaba ser un amigo? La vida que llevaba antes, llena de logros materiales, parecía tan lejana ahora. Comenzaba a darse cuenta de que el verdadero éxito no era sobre dinero o estatus, sino sobre conectarse con los demás de una manera genuina. En un día soleado, Javier decidió que era hora de volver a Lucía. Respiró hondo, sus manos sudaban de nerviosismo. La idea de confrontar sus inseguridades y sus errores pasados era aterradora. Sabía que necesitaba disculparse por haber sido tan egoísta en sus intentos de ayudarla. Al llegar al lugar donde solían encontrarse, su corazón latía acelerado, y dudó por un momento. Pero la imagen del dolor en sus ojos lo impulsó a seguir adelante. Cuando Lucía apareció, Javier sintió un nudo en la garganta. Ella parecía diferente, más cansada y cerrada. Se acercó lentamente, sin saber qué decir. Lucía, comenzó él, yo, no supe lidiar con todo esto. Pensé que podría ayudar, pero en realidad, solo pensé en mí mismo. La sinceridad en su voz era innegable. Estaba allí, vulnerable, exponiendo sus fallos. Ella lo miró, y por un breve instante, Javier vio una fisura en la armadura que ella había creado. No tienes idea de lo que es vivir todos los días con la incertidumbre, dijo Lucía, su voz temblorosa. No se trata solo de lo que puedes hacer por mí. No quiero que te sientas bien contigo mismo por ayudarme. Quiero que entiendas la realidad. Las palabras de ella resonaron en Javier, y se sintió profundamente conmovido. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había ignorado el dolor que Lucía cargaba. Estaba tan enfocado en ser un salvador que no podía ver que ella solo quería ser escuchada. No quiero ser más el héroe, confesó. Solo quiero ser tu amigo. Alguien que pueda estar a tu lado, aunque no sepa cómo resolverlo todo. La tensión en el aire era palpable. Lucía parecía considerar sus palabras. La fragilidad de su expresión hizo que Javier se diera cuenta de cuánto estaba luchando. Recordó a Teresa, sus lecciones sobre encontrar belleza en el dolor. Y, en ese momento, la conexión entre ellos comenzó a fortalecerse. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente se abrió. A veces, solo necesito que alguien me escuche, sin intentar arreglarlo todo. Eso hace una diferencia. Javier sintió una ola de alivio y gratitud al escuchar eso. Se dio cuenta de que la verdadera amistad no se trataba de encontrar soluciones o ofrecer ayuda, sino de estar presente, escuchando y apoyando. Esta nueva perspectiva lo hizo cuestionar sus creencias. Había estado tan centrado en sí mismo que no se dio cuenta de cuánto eso podría ser perjudicial. Se dio cuenta de que necesitaba humildad para reconocer que no tenía todas las respuestas. La conversación fue larga y llena de emociones. Lucía habló sobre sus miedos, sus inseguridades y el dolor de vivir en un mundo que a menudo parecía indiferente. Javier, por su parte, compartió sus luchas internas, sus dudas sobre lo que realmente significaba el éxito. El diálogo se transformó en un momento de conexión profunda, donde ambos pudieron ver un poco más de la humanidad del otro. El impacto emocional de este encuentro fue profundo para Javier. Sintió una renovación de esperanza y un ardiente deseo de hacer la diferencia, pero ahora con un entendimiento más claro de sus motivaciones. No quería ser un salvador, sino un amigo que estaba dispuesto a enfrentar las dificultades al lado de Lucía, Miguel y Ana. El cambio de perspectiva que ocurrió ese día moldeó sus decisiones. Javier comenzó a involucrarse más en la comunidad, no como un benefactor, sino como un igual.
Se sintió más conectado a su propósito y más consciente de que la verdadera belleza de la vida reside en las relaciones que formamos con los demás. Estaba aprendiendo a ver la vida de una manera nueva, donde cada historia importaba y cada persona tenía un papel que desempeñar en un mundo que a menudo parecía desarticulado. Los días siguientes fueron un desafío, pero Javier estaba decidido a continuar en ese camino de autodescubrimiento. Recordó las palabras de Teresa sobre la elección entre hundirse en el dolor o encontrar belleza. Y, al hacer esa elección, comenzó a ver la vida no solo como una serie de éxitos y fracasos, sino como un viaje de crecimiento y aprendizaje. Se dio cuenta de que, incluso en las situaciones más difíciles, había espacio para la esperanza, y eso lo motivó a seguir adelante, no solo por sí mismo, sino por aquellos que ahora consideraba amigos. Javier se sentó en su habitación, reflexionando sobre la conversación con Lucía. Las palabras de ella resonaban en su mente, como un eco persistente que no podía ignorar. Se había convencido de que estaba haciendo el bien, pero ahora veía que sus intenciones a menudo eran oscurecidas por el egoísmo. La idea de ser un amigo verdadero pesaba sobre él, y cada vez que intentaba convencerse de que estaba en el camino correcto, surgía una nueva duda. Esa noche, no podía dormir. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando los objetos a su alrededor, pero no traía la paz que deseaba. Recordó a Miguel y Ana. ¿Qué estarían pensando de él ahora? ¿Todavía lo considerarían un amigo? Una sensación de culpa lo envolvió, y se levantó, decidido a llamarles. Cuando la llamada fue atendida, la voz de Miguel sonó al otro lado. «Hola, Javier. ¿Cuánto tiempo?» La felicidad en su voz fue como un bálsamo, pero rápidamente fue sustituida por un silencio incómodo. Javier sintió el peso de la expectativa. «Hola, Miguel. Yo quería disculparme. Me alejé y no debería haber hecho eso. Estuve tan enfocado en mí mismo que dejé de lado a las personas que se preocupaban por mí». Miguel dudó antes de responder. «Te he echado de menos, amigo. Pero también entiendo que estabas pasando por un momento difícil. No necesitas sentirte tan culpable. Nos encontramos y hablamos». La oferta de Miguel fue un alivio, pero también un recordatorio de que la amistad requiere esfuerzo de ambas partes. Tras colgar, Javier se sentó al borde de la cama, contemplando el próximo paso. Sabía que necesitaba enfrentar no solo los desafíos que se había impuesto a sí mismo, sino también las consecuencias de sus acciones. En el fondo, temía que otros también pudieran haberse alejado de él. El temor a ser rechazado nuevamente lo paralizaba. En los días siguientes, decidió buscar a Lucía nuevamente. Quería saber cómo estaba lidiando con sus luchas internas. Al llegar al café donde se encontraban, Javier encontró a Lucía sentada en la mesa, con la mirada distante. Sacó una silla y se sentó, sin saber exactamente cómo iniciar la conversación. «Hola, Lucía. ¿Cómo te sientes hoy?» La pregunta parecía trivial, pero sabía que era el primer paso para construir un puente entre ellos. Lucía lo miró, sus ojos aún cargando la tristeza que él había notado anteriormente. «No sé. Hay días que son más fáciles y otros que son un verdadero desafío. Estoy tratando de encontrar un equilibrio, pero es complicado». La honestidad de ella tocó profundamente a Javier. Se dio cuenta de que, al igual que él, Lucía estaba luchando por encontrar su lugar en un mundo que a menudo parecía indiferente. «Yo he estado intentando estar más presente en la vida de las personas que me rodean. Pero a veces, siento que no estoy haciendo lo suficiente. Es como si, incluso al intentar ayudar, estuviera fallando». La vulnerabilidad de Javier era palpable, y eso hizo que Lucía lo mirara a los ojos, como si estuviera evaluando su sinceridad. «Estás haciendo lo mejor que puedes, Javier. No te exijas tanto. A veces, solo estar ahí y escuchar ya es una gran ayuda». Sus palabras fueron un alivio y un recordatorio al mismo tiempo. Entendió que la presión por ser perfecto y resolver problemas no formaba parte de ser un verdadero amigo. En ese momento, Javier se dio cuenta de que el viaje de ambos no era solo sobre superación personal, sino también sobre cómo sus fallas y luchas podían conectarlos de una manera más profunda. De hecho, estaban aprendiendo juntos. A partir de ese día, Javier se comprometió no solo a ser un oyente, sino también a compartir sus propias inseguridades. Y así, su amistad comenzó a florecer, libre de las ataduras de expectativas irreales. Mientras tanto, Miguel y Ana también comenzaron a notar el cambio en Javier. Él estaba más abierto y vulnerable, y eso los animó a hacer lo mismo. Miguel, que siempre había sido más reservado sobre sus propias luchas, comenzó a compartir sus miedos sobre el futuro. «A veces, siento que no estoy cumpliendo con las expectativas de mi familia. Es como si siempre estuviera tratando de alcanzar algo que nunca parece llegar». Javier escuchó atentamente,
dándose cuenta de que todos estaban, de alguna manera, luchando con sus propias batallas internas. Ana, por otro lado, sacó a relucir sus preocupaciones sobre su carrera. Estoy cansada de correr detrás de un éxito que no me trae felicidad. En el fondo, siento que estoy perdiendo quien realmente soy. Sus palabras resonaron en Javier, quien, en su propia búsqueda de autodescubrimiento, comenzó a entender que el éxito no era solo una cuestión de logros, sino de encontrar un verdadero propósito. En cada encuentro que tenían, Javier sentía que se estaba reconectando no solo con sus amigos, sino también consigo mismo. La conversación fluía de manera más natural, y la vulnerabilidad se transformaba en un espacio seguro para que todos pudieran abrirse. Las risas y las lágrimas se entrelazaban en un tejido de experiencias compartidas, y Javier se dio cuenta de que la verdadera amistad se construía en la honestidad y la aceptación mutua. Con el paso del tiempo, comenzó a aplicar las lecciones que estaba aprendiendo. En lugar de buscar la validación a través del éxito material, comenzó a valorar los pequeños logros emocionales, una sonrisa de Lucía, un desahogo de Miguel, una risa compartida con Ana. Cada momento se convertía en un paso en su viaje de crecimiento. Aunque los desafíos aún estaban presentes, Javier se sentía más preparado para enfrentarlos. Había aprendido que la vida estaba hecha de altibajos, y que la belleza podía encontrarse incluso en las situaciones más difíciles. Se estaba transformando, no en un salvador, sino en un verdadero amigo, alguien que no solo escuchaba, sino que también sentía y se preocupaba. Y así, la historia de Javier y sus amigos continuó, marcada por un nuevo entendimiento sobre la amistad, la vulnerabilidad y la belleza que reside en las conexiones humanas. El viaje aún estaba lejos de ser perfecto, pero cada día traía nuevas lecciones y la promesa de un futuro más auténtico y significativo. Javier se sentó en su habitación, reflexionando sobre la conversación con Lucía. Sus palabras resonaban en su mente, como un eco persistente que no podía ignorar. Se había convencido de que estaba haciendo el bien, pero ahora veía que sus intenciones a menudo eran opacadas por el egoísmo. La idea de ser un verdadero amigo pesaba sobre él, y cada vez que intentaba convencerse de que estaba en el camino correcto, surgía una nueva duda. Esa noche, no podía dormir. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando los objetos a su alrededor, pero no traía la paz que deseaba. Recordó a Miguel y Ana. ¿Qué estarían pensando de él ahora? ¿Acaso todavía lo consideraban un amigo? Una sensación de culpa lo envolvió, y se levantó, decidido a llamarles. Cuando la llamada fue atendida, la voz de Miguel sonó al otro lado. «Hola, Javier. ¿Cuánto tiempo?» La felicidad en su voz fue como un bálsamo, pero rápidamente fue reemplazada por un silencio incómodo. Javier sintió el peso de la expectativa. «Hola, Miguel. Yo quería disculparme. Me alejé y no debería haberlo hecho. Estaba tan centrado en mí mismo que dejé de lado a las personas que se preocupaban por mí». Miguel dudó antes de responder. «Te he echado de menos, amigo. Pero también entiendo que estabas pasando por un momento difícil. No necesitas sentirte tan culpable. ¿Nos vemos y hablamos?» La oferta de Miguel fue un alivio, pero también un recordatorio de que la amistad requiere esfuerzo de ambas partes. Tras colgar, Javier se sentó al borde de la cama, contemplando el próximo paso. Sabía que necesitaba enfrentar no solo los desafíos que se había impuesto a sí mismo, sino también las consecuencias de sus acciones. En el fondo, temía que otros también pudieran haberse alejado de él. El miedo a ser rechazado nuevamente lo paralizaba. En los días siguientes, decidió buscar a Lucía nuevamente. Quería saber cómo estaba lidiando con sus luchas internas. Al llegar al café donde se encontraban, Javier encontró a Lucía sentada en la mesa, con la mirada distante. Tiró de una silla y se sentó, sin saber exactamente cómo iniciar la conversación. «Hola, Lucía. ¿Cómo te sientes hoy?» La pregunta parecía trivial, pero él sabía que era el primer paso para construir un puente entre ellos. Lucía lo miró, sus ojos aún cargando la tristeza que él había notado anteriormente. «No sé, hay días que son más fáciles y otros que son un verdadero desafío. Estoy tratando de encontrar un equilibrio, pero es complicado». La honestidad de ella tocó profundamente a Javier. Se dio cuenta de que, al igual que él, Lucía estaba luchando por encontrar su lugar en un mundo que a menudo parecía indiferente. «Yo he intentado ser más presente en la vida de las personas que me rodean. Pero a veces, siento que no estoy haciendo lo suficiente. Es como si, incluso intentando ayudar, estuviera fallando». La vulnerabilidad de Javier era palpable, y eso hizo que Lucía lo mirara a los ojos, como si estuviera evaluando su sinceridad. «Estás haciendo lo mejor que puedes, Javier. No te exijas tanto. A veces, solo estar ahí y escuchar ya es una gran ayuda».
Sus palabras fueron un alivio y un recordatorio al mismo tiempo. Él entendió que la presión por ser perfecto y resolver problemas no formaba parte de ser un amigo verdadero. En esa conversación, Javier comenzó a delinear sus primeros pasos en la búsqueda de un nuevo entendimiento sobre sí mismo y sus relaciones. Decidió que, en lugar de aislarse, buscaría activamente la compañía de las personas que le importaban. Eso significaba no solo encontrar tiempo para Miguel y Ana, sino también abrirse a nuevas experiencias con Lucía. Comenzó a practicar la escucha activa, prestando atención genuina a lo que sus amigos tenían que decir, y pronto empezó a darse cuenta de que eso traía un nuevo significado a las interacciones. Una tarde, al encontrarse con Miguel y Ana, Javier se sentó a la mesa y propuso una caminata por el parque. Vamos a hacer algo diferente. Necesitamos alejarnos un poco de la rutina y disfrutar de un poco de aire fresco. Aceptaron la sugerencia, y durante la caminata, Javier sintió que la conversación fluía de manera más natural. Miguel compartió sus miedos sobre el futuro, y Javier escuchó atentamente, sintiendo que estaba allí para apoyar a un amigo, y no solo para sí mismo. A veces, siento que no estoy a la altura de las expectativas de mi familia. Es como si siempre estuviera intentando alcanzar algo que nunca parece llegar. Las palabras de Miguel resonaron en Javier, quien, en su propia búsqueda de autodescubrimiento, comenzó a entender que todos estaban, de alguna manera, luchando con sus propias batallas internas. Ana, por otro lado, sacó a relucir sus preocupaciones sobre su carrera. Estoy cansada de correr tras un éxito que no me trae felicidad. En el fondo, siento que estoy perdiendo quien realmente soy. Javier se dio cuenta de que sus inseguridades no eran únicas y que cada uno de ellos estaba intentando encontrarse en medio de las expectativas externas. En cada encuentro que tenían, Javier sentía que se estaba reconectando no solo con sus amigos, sino también consigo mismo. La vulnerabilidad se transformaba en un espacio seguro para que todos pudieran abrirse. Las risas y las lágrimas se entrelazaban en un tejido de experiencias compartidas, y Javier se dio cuenta de que la verdadera amistad se construía en la honestidad y la aceptación mutua. Comenzó a ver que los momentos de fallo, en lugar de ser un signo de debilidad, eran oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Con el tiempo, comenzó a aplicar las lecciones que estaba aprendiendo. En lugar de buscar la validación a través del éxito material, comenzó a valorar los pequeños logros emocionales, una sonrisa de Lucía, un desahogo de Miguel, una risa compartida con Ana. Cada momento se convertía en un paso en su viaje de crecimiento. Aunque los desafíos aún estaban presentes, Javier se sentía más preparado para enfrentarlos. Había aprendido que la vida estaba hecha de altibajos, y que la belleza podía encontrarse incluso en las situaciones más difíciles. Se estaba transformando, no en un salvador, sino en un amigo verdadero, alguien que no solo escuchaba, sino que también sentía y se preocupaba. Y así, la historia de Javier y sus amigos continuó, marcada por un nuevo entendimiento sobre la amistad, la vulnerabilidad y la belleza que reside en las conexiones humanas. El viaje aún estaba lejos de ser perfecto, pero cada día traía nuevas lecciones y la promesa de un futuro más auténtico y significativo. Con el tiempo, Javier comenzó a sentirse más cómodo con su nuevo enfoque hacia la vida y las relaciones. Sin embargo, la verdadera prueba de su crecimiento estaba a punto de llegar. Un día, Miguel lo invitó a una reunión de amigos en su casa. Javier sintió un frío en el estómago al pensar en la posibilidad de abrirse aún más al grupo. Sabía que, con la vulnerabilidad, venía el riesgo de ser herido de nuevo. Pero, al mismo tiempo, comprendía que esta era una oportunidad valiosa para reconectarse. Esa noche, los amigos se reunieron en un ambiente acogedor, lleno de risas y recuerdos. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Javier se dio cuenta de que había una tensión subyacente. Miguel estaba visiblemente inquieto, y Ana parecía perdida en sus pensamientos. Durante un momento de silencio, Miguel finalmente se levantó. Chicos, necesito hablar sobre algo que me ha estado molestando. La atmósfera relajada se transformó instantáneamente en un clima de expectativa. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que Miguel estaba a punto de compartir algo importante, pero el miedo de que eso pudiera afectar la dinámica del grupo lo atormentaba. No sé cómo decir esto, pero siento que no estoy siendo quien realmente soy. Estoy tan enfocado en cumplir las expectativas de mi familia y de la sociedad que he perdido de vista lo que realmente quiero para mí. La confesión de Miguel fue un golpe para todos, pero, al mismo tiempo, una liberación. Javier se dio cuenta de que, al igual que él, Miguel también estaba luchando contra sus propios demonios internos. Ana tomó la mano de Miguel, animándolo a continuar. Es por eso que yo también quiero hablar. Me he sentido ahogada por la presión de tener éxito en mi carrera. Siento que estoy viviendo la vida de otra persona, y eso me deja infeliz.
Sus palabras resonaron con fuerza en Javier, quien, al escuchar las confesiones de sus amigos, sintió la urgencia de compartir su propia lucha. Yo también he pasado por eso, dijo Javier, con la voz temblando. Durante mucho tiempo, pensé que la amistad significaba ser fuerte y tener todo bajo control. Pero la verdad es que me estaba alejando de ustedes, atrapado en mis propios miedos e inseguridades. No soy perfecto, y estoy aprendiendo que está bien no serlo. Sintió las lágrimas amenazar con deslizarse por su rostro, pero, en lugar de avergonzarse, decidió dejarlas fluir. Era una señal de que realmente se estaba abriendo. El silencio se apoderó de la sala, y Javier temió que sus palabras hubieran generado incomodidad. Pero, para su sorpresa, Miguel y Ana se acercaron, creando un círculo de apoyo a su alrededor. Esto es lo que necesitamos hacer, dijo Miguel, con la voz llena de emoción. Necesitamos ser honestos unos con otros, aunque sea difícil. Así es como vamos a ayudarnos. La tensión aumentó a medida que el grupo comenzó a compartir sus experiencias de fracasos y arrepentimientos. Ana habló sobre una promoción que no consiguió, y Miguel reveló que había renunciado a un sueño de infancia por miedo a fracasar. Cada historia de vulnerabilidad se entrelazaba, creando una red de empatía y comprensión. En ese momento de intensa carga emocional, Javier se dio cuenta de que la verdadera amistad no era estar siempre bien, sino estar dispuesto a exponerse y apoyarse en los momentos difíciles. Sintió una ola de alivio al ver que no estaba solo en su lucha. La conexión entre los tres se profundizó, y la sala, antes llena de risas, ahora estaba llena de lágrimas y abrazos sinceros. En el clímax de aquella noche, Javier se encontró ante la elección crucial: seguir escondiéndose detrás de una fachada de perfección o aceptar la imperfección de sí mismo y de los demás. Respiró hondo, sintiendo el peso de su decisión. Elijo ser verdadero. No quiero seguir viviendo con miedo de lo que ustedes puedan pensar de mí. Quiero que podamos estar uno al lado del otro, incluso en las dificultades. Las palabras de Javier trajeron un sentimiento de renovación al grupo. Se comprometieron a ser más abiertos y honestos, no solo entre ellos, sino también consigo mismos. La noche se transformó en un hito, un punto de inflexión en la vida de cada uno de ellos. La amistad que antes parecía frágil ahora estaba fortalecida por lazos de confianza y comprensión. A medida que la conversación fluía, Javier sintió una nueva fuerza interior emerger. Se dio cuenta de que, al enfrentar sus miedos y compartir sus debilidades, no solo se liberaba, sino que también animaba a sus amigos a hacer lo mismo. La transformación que tanto buscaba no era solo sobre él, sino sobre la profundidad de las relaciones que estaba construyendo. En aquellas horas que siguieron, risas y lágrimas se mezclaron, y los amigos se convirtieron en más que simples conocidos, se convirtieron en un apoyo inquebrantable unos para otros. Javier sonrió, dándose cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, había encontrado un nuevo propósito: ser un amigo verdadero, alguien que abrazaba la vulnerabilidad y celebraba las imperfecciones. Sabía que los desafíos aún estaban por venir, pero ahora estaba preparado para enfrentarlos, no solo, sino rodeado de aquellos que realmente se preocupaban. Y así, en aquel encuentro, Javier no solo superó sus miedos, sino que también descubrió el verdadero valor de las conexiones humanas, entendiendo que la belleza de la vida reside en las relaciones que cultivamos y en las verdades que compartimos. Javier sintió una mezcla de alivio y aprensión mientras la noche avanzaba. Finalmente se había abierto a sus amigos, y la conexión que se había formado parecía casi palpable. Pero, a medida que la conversación continuaba, se dio cuenta de que la verdadera jornada apenas comenzaba. Las palabras que él y sus amigos compartieron esa noche no eran solo desahogos, eran promesas de un nuevo comienzo, de un espacio seguro donde cada uno podría ser verdaderamente quien era, sin miedo al juicio. Después de aquella reunión, los cambios comenzaron a manifestarse en sus vidas. Javier, ahora más dispuesto a mostrar su vulnerabilidad, sintió una nueva confianza surgir dentro de él. Comenzó a ver sus inseguridades no como debilidades, sino como partes esenciales de su humanidad. La semana siguiente, al enfrentarse a un desafío en el trabajo, en lugar de aislarse, buscó a Miguel y Ana para pedir ayuda. Estoy luchando con este proyecto y me siento perdido. ¿Podrían darme algunos consejos? La pregunta, que antes habría sido un signo de debilidad para él, ahora se sentía como un paso hacia el fortalecimiento de sus relaciones. Miguel, por su parte, comenzó a explorar sus propias aspiraciones. Motivado por la intensa conversación, decidió inscribirse en un curso de fotografía, algo que siempre había soñado hacer, pero que había dejado de lado por las expectativas familiares. En un mensaje de texto para Javier y Ana, escribió: «Estoy tan emocionado. Decidí inscribirme en el curso de fotografía. Es hora de seguir finalmente mi corazón». Sus palabras transmitían un brillo que Javier no había visto antes,
y eso lo inspiró aún más. Ana, por otro lado, comenzó a reevaluar su carrera. Después de la noche de confesiones, sintió que era hora de liberarse de la presión que la rodeaba. Habló con su jefe sobre sus frustraciones y, para su sorpresa, él se mostró comprensivo y dispuesto a ayudarla a encontrar un mejor equilibrio entre su vida personal y profesional. Nunca pensé que esto fuera posible, dijo Ana, con una sonrisa radiante cuando compartió la novedad con sus amigos. Ahora, finalmente puedo trabajar en algo que realmente amo. Mientras la vida de sus amigos tomaba nuevos rumbos, Javier se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba solo en conquistas materiales o en satisfacer las expectativas ajenas, sino en construir relaciones significativas y auténticas. Esta nueva perspectiva lo llevó a reflexionar sobre sus propias prioridades. Comenzó a pasar más tiempo con Miguel y Ana, solidificando aún más la amistad que ahora se basaba en la honestidad y el apoyo mutuo. Sin embargo, no todo fue fácil. Javier aún enfrentó días difíciles, cuando sus inseguridades amenazaban con resurgir. Una tarde, mientras caminaba con Ana, se desahogó. A veces siento que estoy al borde de un colapso. Es como si todas mis inseguridades quisieran volver. Ana, al percibir la lucha interna de su amigo, tomó su mano y dijo, Javier, eso es normal. Nadie espera que estés siempre bien. Lo importante es que no estás solo. Podemos enfrentar esto juntos. Estas conversaciones ayudaron a Javier a procesar sus emociones. Aprendió que, incluso en las dificultades, la vulnerabilidad era una fuerza y no una debilidad. A medida que pasaban los días, se sentía más cómodo compartiendo sus sentimientos, sabiendo que, al hacerlo, estaba inspirando a otros a hacer lo mismo. El ciclo de apoyo que se formó entre ellos era un testimonio poderoso de cómo la verdadera amistad podría ser un catalizador para la superación personal. Las interacciones entre Javier, Miguel y Ana también revelaron el impacto de las amistades inesperadas en sus vidas. Se convirtieron no solo en amigos, sino en una especie de familia elegida, donde cada uno se sentía seguro para expresarse y crecer. Durante una cena, mientras compartían risas e historias de sus trayectorias, Javier se permitió reflexionar sobre cuánto había cambiado. ¿Quién diría que un simple encuentro podría cambiar nuestras vidas así? Comentó, con una sonrisa genuina. En ese momento, entendió que cada uno de ellos había aprendido una lección valiosa. La verdadera belleza de la vida estaba en las conexiones que cultivamos y en las verdades que compartimos. Ya no eran las versiones inseguras de sí mismos, sino individuos en constante evolución, listos para enfrentar lo que la vida trajera, juntos. Al final de ese ciclo de cambios, Javier se sentía más fuerte y resiliente. Se dio cuenta de que, incluso con fallos y desafíos, siempre habría la oportunidad de comenzar de nuevo. El peso que antes sentía sobre sus hombros ahora parecía más ligero, pues sabía que tenía amigos que lo apoyarían, independientemente de las circunstancias. Y así, con el corazón lleno de esperanza y gratitud, Javier se preparó para los nuevos desafíos, listo para vivir la vida que realmente deseaba, rodeado de aquellos que lo aceptaban tal como era. Pasaron algunos meses desde aquella noche transformadora en la casa de Javier. Recordaba con claridad la sensación de alivio al abrirse a sus amigos, pero ahora, a medida que reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, era evidente que el impacto de aquella conversación aún reverberaba en su vida. Javier se había convertido en una persona más fuerte, más consciente de sus emociones y capaz de enfrentar desafíos que antes parecían insuperables. Ahora veía sus limitaciones no como barreras, sino como oportunidades para crecer. Cada día era una nueva oportunidad de aprender algo sobre sí mismo y sobre los demás. El proyecto en el trabajo, que antes lo había dejado tan angustiado, se transformó en una experiencia de aprendizaje. Javier recordó cómo había pedido ayuda a Miguel y Ana, y cómo esa simple acción había cambiado su perspectiva. Comenzó a involucrarse más activamente en las discusiones del grupo, contribuyendo con ideas y escuchando atentamente las sugerencias de sus compañeros. Este cambio de actitud no solo mejoró su desempeño en el trabajo, sino que también fortaleció sus relaciones profesionales. Mientras tanto, Miguel y Ana también estaban en sus propias jornadas de autodescubrimiento. Miguel, ahora inmerso en la fotografía, encontró una nueva pasión que lo hacía vibrar. A menudo compartía sus experiencias con Javier, mostrando las fotos que había capturado y las historias detrás de ellas. La alegría en las palabras de Miguel era contagiosa, y Javier se sentía feliz al verlo prosperar. Ana, por su parte, estaba más segura en su carrera. Se había establecido en un nuevo proyecto que la emocionaba, y el brillo en sus ojos hablaba más que 1000 palabras. Juntos, formaban un círculo de apoyo inquebrantable, donde cada logro de uno era celebrado por todos. Javier se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en posesiones materiales, sino en las experiencias compartidas y en las conexiones humanas.
A menudo reflexionaba sobre cómo antes se dejaba llevar por las expectativas de la sociedad, pero ahora encontraba alegría en las cosas simples, una conversación sincera, una cena entre amigos o un atardecer que se extendía en el horizonte. Esta nueva visión del mundo le trajo una paz interior que nunca supo que necesitaba. En sus reflexiones, Javier también reconoció el poder de los fracasos. Había enfrentado desafíos durante su camino, momentos en los que se sintió perdido o desanimado. Sin embargo, cada uno de esos momentos le enseñó lecciones valiosas. Aprendió que fracasar no era el fin, sino una parte del proceso de crecimiento. A cada tropiezo, se levantaba con más determinación, listo para intentarlo de nuevo. Esta resiliencia se convirtió en una característica distintiva de su vida, y se sintió compelido a compartir este mensaje con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. La amistad que floreció entre Javier, Miguel y Ana fue otro de los mayores regalos de su viaje. Con el tiempo, se convirtieron en una verdadera familia elegida, siempre listos para apoyarse unos a otros. En momentos de dificultad, se reunían para conversar, riendo y llorando juntos. Javier se dio cuenta de cómo estas amistades inesperadas habían transformado su forma de ver el mundo. Él aprendió a valorar la diversidad de experiencias y perspectivas, entendiendo que cada persona lleva una historia única que merece ser escuchada. Al mirar hacia atrás, Javier se sintió agradecido por cada paso dado en su viaje. Las dificultades que enfrentó, las amistades que cultivó y las lecciones que aprendió moldearon al hombre que se había convertido. Ahora vivía de acuerdo con los principios que había adoptado: el coraje de ser vulnerable, la determinación de seguir sus sueños y la importancia de cultivar relaciones significativas. Al final del día, Javier sabía que la vida era una serie de nuevos comienzos. Estaba en paz consigo mismo y en armonía con el mundo que lo rodeaba. Las experiencias que había vivido ya no eran un peso, sino una fuente de inspiración. Con una sonrisa en el rostro, se preparaba para lo que el futuro le deparaba, listo para abrazar cada nuevo desafío con un corazón abierto y una mente llena de sabiduría. El viaje estaba lejos de terminar, pero ahora estaba listo para recorrerlo con confianza y amor, rodeado por las amistades que lo sostenían y por la fuerza que había descubierto dentro de sí. Javier miró por la ventana, observando el movimiento de la ciudad. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Se sentó en su sillón favorito, un espacio que ahora representaba no solo comodidad, sino también el lugar de sus reflexiones más profundas. La transformación que había experimentado en los últimos meses era palpable, y una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar las dificultades que había superado. Las conversaciones que había tenido con Miguel y Ana resonaban en su mente. Recordó un momento en que Miguel, con su cámara en mano, dijo: «A veces, la belleza está en los lugares más inesperados. Solo necesitamos una nueva mirada». Esa frase no solo se aplicaba a la fotografía, sino también a la vida de Javier. Había aprendido a mirar sus experiencias con una nueva perspectiva, a encontrar belleza en los fracasos y en las incertidumbres. Ana también había contribuido a esta nueva visión. En una de sus conversaciones, ella compartió: «El éxito es un viaje, no un destino. Cada paso importa». Estas palabras resonaban en Javier como un mantra. Ahora entendía que el verdadero éxito no se medía por logros materiales, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída y de abrirse a los demás. Con estos pensamientos, Javier se dio cuenta de que su viaje de autodescubrimiento no había sido solo sobre él mismo, sino sobre cómo las conexiones humanas moldeaban su realidad. Recordó la noche en que se abrió a sus amigos, cómo esto había creado un espacio seguro donde todos podían ser vulnerables. Quería que Miguel y Ana supieran cuánto significaba su amistad para él. Entonces, decidió escribir un mensaje para ellos. «Hola, amigos. Estaba pensando en cómo nuestras conversaciones cambiaron mi vida. Agradezco a cada uno de ustedes por estar a mi lado. Juntos, aprendimos a abrazar nuestras imperfecciones y a celebrar nuestras victorias. No puedo esperar para nuestra próxima reunión». Después de enviar el mensaje, Javier sonrió para sí mismo. Se sentía ligero, como si un peso hubiera sido retirado de sus hombros. Mirar hacia el futuro ahora lo emocionaba, y ya no lo hacía sentir ansioso. Estaba listo para nuevos desafíos, para nuevas historias y, sobre todo, para nuevos recuerdos. Al día siguiente, Javier se encontró con Miguel y Ana en un café. El ambiente era acogedor, y la energía entre ellos era contagiosa. Al sentarse, Miguel comenzó a mostrar sus últimas fotos. Hablaba sobre las historias detrás de cada imagen, y Javier se perdió en la pasión que emanaba de las palabras de su amigo. Ana, por su parte, compartió sus planes para un proyecto futuro, sus ojos brillando de entusiasmo. «Ustedes dos son increíbles», dijo Javier, sintiéndose agradecido. No solo por sus logros,
sino por enseñarme a valorar cada momento. Ana sonrió y respondió, y tú nos enseñaste que la vulnerabilidad es una fuerza, no una debilidad. Estamos todos juntos en este viaje. La conversación fluyó naturalmente, y Javier se dio cuenta de que, en ese momento, no eran solo amigos, eran una verdadera familia. Las risas y las historias compartidas crearon un lazo que ningún desafío podría romper. Se sintió bendecido por tener personas tan especiales a su lado. A medida que la noche avanzaba, Javier reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Había superado sus inseguridades, aprendido de sus fracasos y descubierto el verdadero significado de éxito y amistad. Cada experiencia, buena o mala, había contribuido a moldear a la persona que era ahora, fuerte, confiado y abierto a las posibilidades que la vida le ofrecía. Cuando finalmente se despidió de Miguel y Ana, Javier caminó a casa bajo la luz de la luna, sintiéndose en paz. Tenía la certeza de que, independientemente de lo que pudiera suceder, estaba listo para enfrentar el futuro con un corazón abierto y una mente clara. La vida es una serie de nuevos comienzos, y Javier estaba preparado para aprovechar cada uno de ellos. Había aprendido que, a veces, las mayores lecciones vienen de las situaciones más desafiantes. Quería que más personas supieran esto, que se sintieran inspiradas a abrazar sus propios viajes. Por eso, decidió compartir su historia. Si estás pasando por dificultades, recuerda, cada fallo es una oportunidad de aprendizaje. No tengas miedo de abrirte, de buscar apoyo en tus amistades. La vida es mejor cuando se comparte. Javier invitó a todos a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Cómo has enfrentado tus desafíos? Comparte tus historias y celebremos juntos nuestros logros y aprendizajes. Con una sonrisa en el rostro, se despidió de un día más, ansioso por lo que el futuro le deparaba. Sabía que, independientemente de las dificultades, siempre habría amor, amistad y la belleza de nuevas posibilidades esperándolo.